Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a una entrega más de las páginas tatuadas. En esta ocasión voy a hablar de una novela de ciencia ficción muy reciente. El autor es John Scalzi. La novela es La Sociedad por la Preservación de los Kaiju. Como pueden ver, tengo aquí en display para quienes estén viendo el video en YouTube. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Evox y Spotify. Tengo aquí en display algunas novelas y compendios y antologías de cuentos de ciencia ficción. Hay novelas que pueden intrigar a uno por la portada, aunque dicen que no se debe juzgar un libro por la portada, pero creo que en los géneros del terror, la ciencia ficción, la fantasía, pues desde luego que las portadas son muy importantes, lo han sido a lo largo del siglo XX. Pensemos en el arte de grandes pintores, autores de las portadas de paperbacks de libros de horror y ciencia ficción. Hay una página, un grupo de Facebook que me gusta mucho, que se llama Retro Horror Paperback Art, Retro Horror Paperback Art, y en el que suben constantemente estas maravillosas portadas de artistas como, bueno, pues uno muy conocido que es Michael Whelan, célebre además de pintar varias portadas de libros de literatura de horror, de ciencia ficción, de fantasía rara, por haber pintado algunas portadas geniales de discos de death metal como para Obituary. Por ejemplo, el Epidemic of Violence de Demolition Hammer, un disco de thrash metal agresivo, el Beneath the Remains y el Arise y el Chaos AD de Sepultura también son portadas suyas. También para libros de Stephen King, por supuesto, The Gunslinger y The Dark Tower, que son la saga de fantasía y horror de Stephen King. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que si bien entonces esa frase de que no hay que juzgar un libro por su portada puede ser aplicable en algunos casos, pues en otros no. En los casos del horror, la ciencia ficción, la fantasía extraña, son cualidades muy, muy importantes porque son géneros que se han emparentado mucho durante los últimos 100 años con el cine, con la televisión y con el cómic y bueno. Y hay libros también que lo pueden entonces atrapar a uno, si no es por la portada, es por el título. Siendo yo entonces un fan del terror, de la ciencia ficción y de la literatura, un lector, y alguien interesado en la escritura también, en la escritura de ficción y en todos estos temas, pues no podía dejar de leer un libro que me encontré con el título de La Sociedad por la Preservación de los Kaiju. Un libro que yo tuve la fortuna de encontrar no en físico, sino en digital. Y aquí debo aclarar que si bien, como se puede apreciar en mi colección de libros y como he comentado, soy también coleccionista de películas, de cómics, de discos y de un montón de cosas, si bien soy un gran y entusiasta de los medios físicos, del physical media, como se llama en inglés, del fetiche de lo material, de las páginas, del olor de los libros, pues bueno, a veces uno encuentra alternativas para leer incluso más allá de lo que le permite el bolsillo. Y por eso mismo es que yo, y además, bueno, porque hay en esta página mucha información que me es útil en términos académicos, yo tengo una suscripción a Scribd, que es un servicio de libros digitales, audiolibros, en el que además se pueden cargar documentos en PDF. Para quien no lo conozca, bueno, pues es una página que ya tiene bastantes años existiendo y es una página gracias a la cual yo he encontrado mucha literatura que he comenzado a leer
en su plataforma digital y que he dicho, bueno, tengo que conseguirla en físico. Así que mi dispositivo de lectura pues fue nada menos que un iPad mini, en el cual he leído bastantes libros, tanto en EPUB como en la aplicación de Scribd, como en PDF, como pues en lo que sea posible. Ahora bien, suelo en este espacio situar las obras. A mí me gusta situar las obras dentro de una tradición literaria y siempre procuro hablar más acerca del contexto literario y hablaré más adelante del autor. Esto es lo primero que yo leo de John Scalzi. Sé que ha escrito otras cosas que voy a comentar después, pero pues por ahora, al tratarse de una obra de ciencia ficción, a mí me parece oportuno para brindar una perspectiva más amplia de las lecturas que ofrezco. Entonces, bueno, a mí me gustaría hacer brevemente un esfuerzo por citar la obra dentro de una tradición literaria que es la del género de la ciencia ficción, porque creo que se suele hablar de etapas importantes y distintivas en la ciencia ficción, y yo desde luego no soy un experto en la materia, pero tengo algunos conocimientos adquiridos a través de esta gran afición que tengo a todos estos géneros relacionados con el horror, lo fantástico, y desde luego la ciencia ficción, que pues bueno, son como, están muy, muy hermanados, aunque también tienen diferencias muy marcadas. Los orígenes remotos de la ciencia ficción son difíciles de definir, yo no me metería en esa discusión. Creo que el siglo fundacional de la ciencia ficción es el siglo XIX, bajo la pluma de al menos tres autores. Pues al principio está Edgar Allan Poe, que bueno, hay que recordar que Edgar Allan Poe lo inventó todo en la literatura moderna, o tal vez no, desde luego estoy siendo muy superlativo, estoy siendo muy exagerado, pero podemos encontrar gérmenes de géneros muy importantes en la pluma de Poe. Y bueno, en el sentido ya más importante en el siglo XIX, los más conocidos pues son Julio Verne y H. G. Wells. Hay un autor, sin embargo, en el siglo XIX que no pertenece a este grupo o que no se le suele agrupar, principalmente por la razón, creo yo, de que es padre de otro subgénero o el depurador de este otro subgénero que de nuevo Poe inventó, porque como ya dije, Poe lo inventó todo, que es Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, además de haber perfeccionado la literatura detectivesca, exploró otros géneros populares de la época del siglo XIX, como la novela histórica, el terror, la fantasía y también el relato de aventuras. ¿Ya que voy con todo esto? Pues hablando de una novela que se llama La Sociedad por la Protección de los Kaiju, y hablando de Sir Arthur Conan Doyle, pues la conexión inevitable es la novela El Mundo Perdido, The Lost World, que no es la secuela de Jurassic Park, ni en película, ni en novela, por el autor Michael Crichton, que es el autor de Jurassic Park, y que en clara referencia o tributo a Sir Arthur Conan Doyle, nombra su continuación de Jurassic Park, The Lost World, El Mundo Perdido. La novela de Sir Arthur Conan Doyle fue publicada en 1912, o sea que ya estamos en el siglo XX. A los pocos años después hay una fenomenal película de cine mudo que afortunadamente es de dominio público y se puede disfrutar en YouTube. Una película de stop motion, una película en blanco y negro, o sea, una película muda. Y es que bueno, como veremos al hablar de la Sociedad por la Protección de los Kaiju, hay una fuerte relación intertextual entre estas obras. La novela de Michael Crichton, la verdad que es Jurassic Park, no la he leído. Mi referente de Jurassic Park es la película de Steven Spielberg, que es fenomenal. Yo tengo entendido que Michael Crichton es un autor conservador que hay un extraño movimiento de ciencia ficción republicana, conservadora, en Estados Unidos. Creo que de ahí es de donde se deriva esta broma de los Simpson,
cuando Skinner está desempleado platicando con Bart y Apu en el mini super y dice, ahora tendré tiempo de escribir la gran novela nacionalista de ciencia ficción llamada Juanito y los clonosaurios. Novela nacionalista de ciencia ficción. Bueno, pues obviamente lo que hace Skinner es describir la trama de Jurassic Park y entonces Apu le da una tremenda cagotiza, porque su idea ya ha sido hecha. Entonces, no me ha llamado mucho la atención entrarle a las novelas de Michael Crichton, pero a la vez sí creo que sería muy interesante y me gustaría en algún momento leer Jurassic Park porque he visto la película infinidad de veces, considero una de las mejores películas de Steven Spielberg. A mí por lo menos me impresionó, yo creo como debe haber impresionado a la gente en los 30 ver por primera vez la película de King Kong. Bueno, pues así me impresionó en los 90 ver en el cine Jurassic Park y decir, güey, ¿cómo le hicieron para conseguir dinosaurios y ponerlos a actuar? En fin, que antes de entrarle ya a la novela, quisiera retomar un poco el contexto histórico, ¿no? Ya estamos en el siglo XX. En la primera mitad hay sin duda grandes autores, hay revistas muy importantes de la fantasía y la ciencia ficción. Probablemente esta sea una de las revistas o la revista más importante. Este es el volumen uno, un facsímil del volumen uno, publicado originalmente, como dice, en mayo de 1923, hace 100 años, la revista Weird Tales, donde empezaron a publicar, pues H.P. Lovecraft, pa' pronto, que era una revista de terror, pero aquí también empiezan a surgir muchos autores como tal de ciencia ficción. Lovecraft tiene un lugar importantísimo, sin embargo, no es tal cual un autor de ciencia ficción, ya que él no hacía anticipación científica, y en un momento vamos a hablar de qué es lo que entendemos por anticipación científica. Obviamente, Lovecraft era un experto en historia, en mitologías, en culturas ancestrales, primitivas, en divinidades extrañas, y desde luego a él lo que se le reconoce y se le atribuye, pues es la perfección del horror cósmico, no como tal ciencia ficción. Pero sí tiene una importancia innegable en el género de los monstruos gigantes. Pues nada menos el padre de la criatura gigante más ominosa de todo el universo, Cthulhu, y todo un panteón de seres primigenios. Sin embargo, en el siglo XX, pues yo creo, y bueno, esto desde luego no, repito, no son ideas mías, es lo que yo he estudiado y conocido, investigado a lo largo de años leyendo estas cosas, interesándome en estos temas. La llamada era atómica en la ciencia ficción, pues es la que viene a cambiarlo todo. Pensemos que Julio Verne, H.G. Wells, estaban instalados en el siglo XIX en una era industrial y por lo tanto sus visiones del espacio y del futuro y de la tecnología también eran mecánicas e industriales. Y si nos remitimos a Poe, bueno, Edgar Allan Poe concibe el viaje a la luna pues en globo aerostático, que era lo que conocía, ¿no? Em, y bueno, Cyrano de Bergerac en el siglo XVII concibió en una novela satírica el viaje a la luna, pero a través de un cinturón con unos líquidos que se evaporaban, en fin, o sea, em, pues claro, no, ahorita ya tenemos por lo menos una idea teórica de el viaje espacial a través de los agujeros de gusano, por ejemplo. Entonces, eso es algo que ya se pone en práctica, se aplica en la ciencia ficción. Pero en la segunda mitad del siglo XX, entonces, especialmente después de los nefastos ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki, cambia por completo la percepción no solo de la tecnología, sino del miedo a esa tecnología. Ya no basta con mira lo que aprendimos a hacer, ahora es mira lo que pasa por la
pinches cosas que aprendimos a hacer, cabrón. Es bien sabido que por esos años, la década de los 50, las películas de vampiros y hombre lobo pasaron un poco de moda, al menos en Estados Unidos, y todo el cine de terror empezó a ser relacionado con monstruos gigantes, mutaciones genéticas y pues obviamente los terrores nucleares que se padecieron en Japón y que los japoneses procesaron inconscientemente y sublimaron en términos de psicoanálisis de una forma muy interesante. O sea, que de algún modo yo creo que todo el horror nuclear que surgió en Japón a partir del trauma de las bombas atómicas, pues fue obviamente y sigue siendo, creo yo, una manera de procesar dicho trauma. En sus animes y en sus películas lo podemos ver porque desde luego Godzilla es producto del horror nuclear de las bombas, una mutación genética, el planteamiento de una mutación genética de destrucción. Y bueno, la primera película de Godzilla ocurre tan solo en 1954, 9 años después de los bombardeos históricos. Yo decía que la cultura japonesa sigue apreciándose este procesar el trauma que pues cuando se supera algo así, son la única nación en el planeta que ha padecido un ataque de esa magnitud. Entonces, no hay antecedentes en la historia de la humanidad para cómo se recupera el mundo de algo así. Y bueno, pues ahora también vivimos con el miedo que se ha mantenido con mayores momentos de intensidad, pero desde entonces, pues a lo largo de toda la Guerra Fría y por supuesto actualmente con el temor a una tercera guerra mundial nuclear. Pero lo siguen procesando si nos remitimos a imágenes, por ejemplo, del anime, del manga y la película animada Akira en los años 80 o más recientemente, pues con la serie de Attack on Titan, también manga y también anime, que tiene en específico Attack on Titan alusiones muy profundas y muy directas a los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en específico y de la guerra como concepto en general y de la condición humana y por supuesto pues a las explosiones atómicas y demás. O sea, es una imaginería que está constantemente dándole vueltas a ese problema del terror y horror nuclear. Entonces, bueno, a partir de la primera película de Godzilla, principalmente en Japón, surge toda una tradición de cine de monstruos, con mucho mayor éxito que en Estados Unidos y otras partes del mundo, que sigue vigente hasta nuestros días porque pensemos que está al momento en el que se hace este video a punto de estrenarse Godzilla Minus One, que será a continuación a Shin Godzilla o Gojira, ¿no? Gojira, que es el nombre japonés. Y además en Estados Unidos tienen también su saga de Godzilla que en mi opinión pues es regular, ¿no? Tiene algunas cosas buenas e interesantes, sobre todo con Kong, me gusta más lo que han hecho con Kong que con Godzilla, pero bueno, ¿a qué vienen tantas alusiones al cine si es un canal de literatura y es un video de reseñas literarias? Este... Por ejemplo, por cierto, hay un documental buenísimo que aborda la era atómica del terror en el cine este, que se llama Attack of the 50 Feet Monster Mania, el ataque de los monstruos de los 50 pies, no sé cuántos sean 50 pies en metros, que es algo que se toca en la película, es un tema que se toca directamente a lo largo de la novela. Los científicos que están encargados, los científicos de esta sociedad para la protección de los kaiju, dicen, no, señor, aquí no usamos medidas coloniales, aquí el sistema métrico que es el que tiene sentido. Entonces, sí, eso de los pies, las yardas, las libras y cuanta madre, pues es meramente una necedad de los gringos, por seguir utilizando sus unidades de medida, que pues a los que utilizamos el sistema métrico no nos hacen mucho sentido. En fin, por supuesto que Isaac Asimov
Arthur C. Clarke, Philip K. D., Ray Bradbury, sí, sí, pertenecen el pináculo de la ciencia ficción en la era post-atómica del siglo XX. Pero ¿quién es el que llevó el tema de los kaijus y el tema de los monstruos gigantes de estos autores? Pues no, salvo algunos cuentos ocasionales, como El sonido del trueno de Ray Bradbury, donde hay dinosaurios porque viajan en el tiempo, pues la verdad es que no creo que haya por ahí muchas referencias. Entonces, por eso mismo digo, yo al encontrarme en Scribd con una novela llamada La Sociedad eh, por la Protección de los Kaiju, sin saber quién diablos era John Scalzi, dije, lo tengo que leer. Y que me encontré, bueno, pues una grata lectura, una grata historia que es autoconsciente de sus referencias intertextuales a Godzilla, a Pacific Rim, a Jurassic Park y hasta otras propiedades y películas de terror y de ciencia ficción. Tiene desde luego todas esas referencias al mundo de la cultura geek o nerd, que pues bueno, es desde luego fascinante, que se puede disfrutar mucho por cualquier aficionado a estos temas y estos géneros. Repito que yo no conocía a John Scalzi. Investigando un poco, veo que él tiene, porque pues luego me puse a buscar sus libros en Amazon, que espero próximamente adquirir en forma física, la saga de Old Man's War, la serie de Old Man's War, que viene en un box set muy atractivo. Y de hecho está muy barata, creo que trae 3 libros, entonces yo tengo entendido que esta es, cuando no su primera novela que se puede leer por sí sola y que no es parte de una saga más grande, sí es por lo menos la primera en mucho tiempo porque ha estado metido en estos proyectos, que bueno, como lo he dicho cuando he hablado de Stephen King y su saga de La Torre Oscura, de George R. Martin y su saga de Canción de Hielo y Fuego, a mí me llega a repeler un poco de estos proyectos de lectura tan grandes, el que se trate pues de sagas. Entonces, algo que yo suelo hacer es o irme a los cuentos, o irme a una sola novela. eh, no descarto la posibilidad de en algún momento embarcarme en una de estas aventuras tan grandes, pero entonces, pues me pareció ideal que esta novela sea una sola y desde luego creo yo que bueno, pues hay una posibilidad a que haya más dentro, o sea, que esta novela se tenga continuación y dé pie a una saga, lo cual, pues a toda madre, porque ya empecé con la primera. John Scalzi es llamado, por ejemplo, por John Hill. John Hill es el hijo de Stephen King, que para no, pues sí, para no vivir bajo la sombra de su padre decidió publicar durante los primeros 10 años de su carrera de escritor con el seudónimo de John Hill, que sigue utilizando. Y bueno, en algún momento se descubrió que John Hill era el hijo de Stephen King. Entonces, John Hill lo ha llamado como el autor más accesible. Y encontré por ahí más lugares y más gente que opina esto. Un autor de ciencia ficción muy accesible. Bueno, el estilo en esta novela sin duda es accesible en el sentido de que hay un avance muy rápido de los eventos, em, de las acciones que ponen en marcha otras acciones, de la trama, pues, pero también hay un sentido del humor irónico a lo largo de toda la novela, incluso en ciertos momentos de tensión, lo cual a mí me parece que la acerca mucho, pues a la comedia de situación, al sitcom. Yo en más de una ocasión leyendo esta novela dije, esta es la forma de escritura de The Office, por ejemplo. Esta es la forma de escritura irónica
a veces hasta, y bueno, por el tema geek, pues hasta de The Big Bang Theory, de repente cuando se juntan los nerds y se ponen a hablar y a nerdear de sus temas, dices, esto tiene un cierto sabor a esas escenas de Sheldon Cooper y Koothrappali, peleándose por las especificidades de sus campos de estudio. Pero también esto puede resultarle chocante a quien no le guste ese lenguaje narrativo de las series y el cine gringo. Y aquí esto me hace preguntarme, bueno, ya no puede ser seria la literatura, este, un narrador norteamericano del siglo XXI? ¿O es acaso que el género mismo no se atreve a tomarse tan en serio? Habría un aire de solemnidad, sin duda, si esta fuera una novela hecha por otro autor en otro país, pero a la vez eso es más que nada una observación. Yo no se lo estoy exigiendo a la novela, solamente si de repente podría concebir que aquí se plantee la ya de por sí constante crítica a la literatura de género de ciencia ficción de terror, de que no es literatura seria. Pues en el sentido literal no es literatura seria porque hay mucho humor. Claro, a mí me gusta, a mí me dio risa, pero entonces, bueno, la seriedad tiene que ver con el humor. Ya me estoy metiendo en un callejón sin salida del que yo mismo tampoco puedo dar respuesta, pero me parece entonces muy interesante y bueno, pues quien la lea, que lo decida. Pero sobre este tema de que ya nada se puede tomar en serio, pues hay un filósofo muy importante, Gilles Lipovetsky, en un texto fundamental de la literatura posmoderna que es La Era del Vacío, en el que ya él plantea en la década de los setentas que la cultura posmoderna se marca por la risa y por un humor narcisista en el que todos estamos queriendo eh, procesar ciertos problemas sociales y psicológicos a través de la risa, una risa además bien marcada en una sociedad capitalista. Pero John Scalzi es crítico del sistema político y económico, es muy crítico del capitalismo, de hecho, lo cual, bueno, pues es un plus para mí, ¿no? Porque efectivamente, al tener una sociedad protectora, como suelen ser todas las sociedades, y todas las organizaciones que además tienen relaciones con los gobiernos y con el capital público y privado y con organismos militares, pues hay ahí un tejido muy complejo que el autor explora con ironía y que bueno, hablaré con profundidad de en qué consiste la sociedad para la preservación del kaiju. El protagonista es un joven llamado Jamie Gray, quien en algún momento de su vida, cuando él era un estudiante universitario, decide dejar sus estudios postdoctorales, perdón, sus estudios doctorales, su doctorado, eh, porque está haciendo un PhD en literatura de ciencia ficción. Y como cualquier estudiante de posgrado de esos temas, me identifico plenamente con sus inquietudes de decir, me espera una vida dura dentro de la academia, que es un mercado muy saturado y muy poco probable de estabilidad, este, y de éxito financiero además. Y entonces, pues él se atreve a agarrar como todos sus ahorros y meterlos en un startup, en una compañía que está empezando a generar, pues un riquillo al que conoce en la universidad. Un riquillo de nombre Bob Sanders. Jamie Gray y Rob Sanders son las dos primeras palabras de la novela. Interesante, ahora que lo estoy volviendo a ver aquí en mi versión digital del libro hasta que consiga una versión física. Rob Sanders, al ser el rico, es un desgraciado y le da la patada a Jamie Gray, no sin antes robarle
algunas de sus grandes ideas. Es una novela que se ambienta durante la pandemia. Cuando empieza a ponerse fea la situación, la compañía en la que decide invertir Jamie Gray todos sus ahorros y todo su dinero es una compañía tipo Uber Eats, una compañía de repartición de alimentos, y él llega con Rob Sanders, a decirle, cabrón, lo que se viene va a estar muy grueso. Yo te propongo un modelo de negocios en el que nos asociemos directamente con los restaurantes para que los restauranteros no salgan perdiendo porque se va a venir algo muy crítico. Y bueno, pues llega con un plan de negocios bien establecido. Rob Sanders lo oye, se lo roba y aún así dice, ¿sabes qué, brother? Tenemos que recortar y pues ni modo. Entonces le dice, mira, como se va a poner fea la situación, no te sientas mal, no te lo tomes personal, te voy a ofrecer un trabajo de repartidor. Y Jamie Gray vive con un par de roommates, que pues, son comic relief. Los despiden a ellos también, ya no tienen posibilidad. Le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a vivir a la casa de los padres de este güey que está ahí jugando. Sí, nos vamos con Elizabeth. Y dice, no, pues ni madre, no me queda de otra más que trabajar de repartidor. Pasa de ser accionista y de estar en la mesa directiva de la empresa a ser un repartidor común y corriente. Y en una de sus entregas se encuentra con un tipo llamado Tom, que era amigo suyo, que lo conoció en la universidad. ¿Qué no estabas haciendo un doctorado tú en ciencia ficción? Pues sí, pero decidí apostar mi futuro en esta empresa y mira, me dieron una patada en el trasero y pues me ofrecieron las migajas de ser repartidor. Ya como está la situación durante la pandemia, pues no hay de otra. Y se hacen amigos platicando y de repente Jamie Gray se asoma a ver el departamento de Tom y le dice, oye, cabrón, ¿en qué la mueves, güey? Está muy chido su departamento, ¿no? Y le dice, Tom, trabajo en una, organización de gobiernos y trabajo con animales grandes. Es todo lo que le dice. Y pues escuchando su historia y todo esto, le dice, ¿sabes qué? Aquí en el lugar donde yo trabajo hay una vacante. Pues quizá no te interese mucho porque es trabajo físico, pero le dice, güey, lo acepto, esto está la madre de repartir. Bueno, dice, pues ten en cuenta que es viajar, es trasladarse, es estar incomunicado un tiempo, no me importa. Y bueno, cuando le da la tarjeta, la credencial, solamente dice SPK, que ya después nos enteraremos, obviamente, que es Sociedad por la Preservación de los Kaiju. ¿Dónde están los Kaiju? ¿Cuándo aparecen los Kaiju? ¿Dónde los conocemos? La novela está escrita a lo largo de 28 capítulos, que son muy fáciles de leer. em, el número de páginas, pues es relativo porque aquí, por ejemplo, en mi dispositivo de lectura, pues depende de el tamaño de letra que yo he elegido, pero sí algo que noté es que cada capítulo en este formato de letra tenía el mismo número de páginas, lo cual habla de un narrador simétrico, profesional, constante, que probablemente ha trabajado en la televisión, en el cine y que sabe contar una historia con las estructuras aristotélicas que tanto le gustan a los gringos y que pues no por nada son campeones del entretenimiento global, nos guste o no, eh, a veces es bueno experimentar y salir de lo mainstream, porque esta es una novela, por si no ha quedado claro a estas alturas, que ya voy adelantadísimo y que francamente ya no queda mucho más que decir. Es una novela bastante, sí, comercial, sí, digerible, sí, con lugares comunes, con situaciones que pasan, que dices va a pasar esto y pasa, pero no deja de estar bien justificado, no deja de ser, yo lo he dicho antes, hay fórmulas y convenciones de los géneros que si uno va a estar buscándole a dónde está el error a todo y buscándole qué es lo que tiene de malo, pues bueno, uno puede no disfrutar nada, o a lo mejor eso es lo que le gusta a uno, andar chingando y andar pero pues obviamente en los géneros como los que estamos manejando aquí, a veces
lo directo y lo simple, aunque claro, también hay ciencia ficción extraña, hay ciencia ficción compleja, pues baste para eso leer, por ejemplo, a Stanislav Lem, autor de Solaris, autor del diario encontrado en una bañera. Y bueno, la pregunta era, ¿cuándo chingados aparecen los kaijus? ¿Cómo y dónde hay kaijus? Descubrimos que a través de las explosiones nucleares y de las pruebas nucleares en la década de los 40, los físicos, supongo que Oppenheimer, que estuvo apenas de moda por la película, descubrieron que la radiación nuclear y las explosiones nucleares básicamente habrían fisuras entre nuestra dimensión y otras dimensiones, y una de esas dimensiones casualmente es una dimensión paralela a la Tierra, en la que hay una Tierra con diferentes condiciones climatológicas, físicas, atmosféricas, etcétera, que ha permitido la evolución de los kaiju. Entonces, hay una base, hay varias bases en el mundo, pero a la que mandan a Jamie Gray es a una base en Canadá, en medio de una región despoblada que se llama Labrador, en donde se sitúa un portal de ingreso, de conexión entre la Tierra y la Tierra de la dimensión alternativa de los Kaiju. En este momento también me gustaría aclarar otra cosa, que es la definición de ciencia ficción. Tiene que ver con el problema de la anticipación científica, y la anticipación científica se basa en que un autor que tiene conocimientos teóricos de física, de astrofísica, de biología, de química, etcétera, pueda sustentar sus especulaciones acerca del futuro con una base teórica. Es decir, que la ciencia lo permite. Es la gran discusión que traen los fans de Star Trek contra los fans de Star Wars. Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars es space opera, una telenovela en el espacio. O en la década de los 70 se le asoció más con el género western, una película de vaqueros en el espacio. ¿Cómo funciona el sable láser? ¿Cuáles son los que utiliza condensadores de, a lo mejor si alguien lo ha nombrado, si alguien lo ha definido, célebremente Harrison Ford le preguntó a George Lucas cuando se sentó ante el halcón milenario y le dijo, güey, ¿cómo se maneja esta madre? Y George Lucas le dijo, tú muévele a lo pendejo y haz lo que quieras. Y ahora hay gente que ha inventado mapas y manuales para manejar el halcón milenario. No, no tiene un fundamento meramente científico. En cambio, la comunidad de fans de Star Trek, los Trekkies, se la pasan hablando de cómo los escritores, los guionistas de Viaje a las Estrellas, sí eran gente bastante preparada. Por ejemplo, en sus cuentos completos, Isaac Asimov explica y pide disculpas por uno de sus cuentos, no recuerdo cuál, que dice, este cuento ya no es válido porque cuando yo lo escribí fue basándome en un artículo científico que se ha demostrado tuvo un error de cálculo, pero eso entonces yo no lo sabía. Entonces todo lo que planteo en este cuento no es posible, no es posible, ya se supo porque había un error de cálculo y esta teoría, por tanto, es improbable. Bueno, ¿qué otro autor de ciencia ficción se preocuparía por eso? Está también, por ejemplo, el caso de las diferencias entre Julio Verne y H.G. Wells, que si bien H.G. Wells sí tenía sí solía hacer ejercicios de imaginación bien interesantes. Si uno lee el proceso por el que el hombre invisible, el protagonista del hombre invisible, se va volviendo invisible y va observando y va describiendo, son ejercicios de imaginación. ¿Qué pasaría si, de igual manera describe su viaje en el tiempo, en la máquina del tiempo? La solución, spoiler alert, al final de la Guerra de los Mundos, pues es una solución que pasa por la biología. ¿Quiénes matan a los extraterrestres al final? Pues los virus humanos a los que sus organismos no estaban acostumbrados.
Pero Julio Verne le gana mucho a H.G. Wells en el tema de la anticipación científica, porque vaya, de la Tierra a la Luna, pues se habla de que fue casi casi profético. ¿Por qué? Pues porque basó que más o menos de la región de Florida tenía que salir una nave con forma de cohete de propulsión y la distancia de la Tierra a la Luna implicaba que tenía que salir con tal fuerza de combustión y que además iba a tardar más o menos tanto tiempo en llegar. Claro, pues todo eso basado en conocimientos científicos y desde luego en mucha, mucha imaginación y un gran estilo literario. De la misma manera, entonces, cuando uno se pone a investigar, bueno, ¿será posible que haya en alguna parte del mundo gigantes, por ejemplo, seres humanos gigantes en nuestro mundo, en nuestra realidad? Pues hay numerosos biólogos, físicos, etcétera, que te explican, mira, no, para empezar por la estructura ósea, para empezar por el tema de la energía que necesitaría consumir. ¿Por qué no hay insectos gigantes, por ejemplo? Ah, bueno, los hubo en algún momento cuando la atmósfera tenía más oxígeno, porque los insectos respiran a través de la piel, del exoesqueleto que tienen, y entonces, pues eso permitía que antes sí hubiera moscos y arañas gigantes, pero ahora ya no pueden crecer tanto por estas y aquellas razones. Y a ese tipo de objeciones, cuando llegan a una dimensión donde sí hay insectos gigantes, donde sí hay criaturas colosales, este, todo el tiempo están los personajes dando alguna explicación, porque los kaiju además los definen en esta tierra en la que tienen unas organizaciones, como ya he dicho, entre gobiernos, ejércitos del mundo y mucho capital privado. ¿Para qué? Para estudiar a los kaijus, para preservar y cuidar que no se vayan a meter a la tierra, porque esto pasó una vez. La novela aclara que Godzilla realmente fue un kaiju que atravesó al Océano Pacífico cuando las pruebas nucleares y cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y el mismo Jamie Gray que escucha toda la explicación dice, güey, me estás diciendo que Godzilla entonces es gringo. Se lo siento, ¿no? Dice, no me voy a quedar con tu explicación, prefiero la de las películas, ¿no? Em, bueno, a los kaijus se les concibe en este universo y en esta dimensión y en esta realidad, como ellos mismos son ecosistemas, porque cuando dice, pero es que ¿de dónde sacan la energía para alimentarse, criaturas tan grandes? Dice, ellos se alimentan a través de sus parásitos. Tienen una relación simbiótica con un montón de unos bichos como garrapatas gigantes que traen colgadas que se alimentan de otros animales y después llegan y los alimentan a ellos, pero no es que los kaijus se los coman, los kaijus funcionan como reactores nucleares y es a través de la energía nuclear que irradian y que los rodea que eh, subsisten y que representan un riesgo muy grande del cual se tienen que estar haciendo cargo. El problema de los que trabajan para la sociedad, para la protección de los kaiju, no es que el kaiju los ataque. Al kaiju le valen un carajo los humanos, ni siquiera son hormigas para ellos, son insignificantes. Los kaijus se dan en la madre entre ellos. Si los humanos se tienen que cuidar, ahí sí, de toda la fauna que rodea, empezando por los parásitos de los kaiju, por una especie de cangrejos gigantes que viven en los árboles, y cómo es que los repelen, pues a través de feromonas que se tienen que estar echando, que huelen del carajo, que huelen a perro muerto, con miados, con una cosa putrefacta, espantosa, pero que pues los mantiene vivo y ni modo, todo el tiempo tienen que estarse rociando con eso. Y para ello mismo necesitan que haya físicos, necesitan que haya geólogos, necesitan que haya... Entonces es interesantísimo estar leyendo acerca de las características atmosféricas, biológicas, físicas, químicas, etcétera, de este lugar que se mantiene pues con dinero de gobiernos, pero también pues necesita de capital público y ahí es a donde entran los villanos y ahí es a donde regresa nuestro muy indeseable
y despreciable Rob Sanders. Resulta que en este lugar, ya que le dieron a Jamie su preparación, ya que tuvo algunas escenas muy dramáticas en las que se convierte en el héroe, pues entre de cagada y con arrojo por andar salvando a sus amigos de una situación que se sale de control con los putos bichos, Jamie Gray es el héroe del día y del lugar por unos días, y pues ni modo, le va a tocar pasear a los riquillos y desde luego que llega su buen amigo Rob Sanders y le dice, Rob, mira, güey, ¿quién te iba a pensar que te iba a venir a encontrar aquí, cabrón? No, pues el Tom me conectó la chingada. Le dice Jamie a Rob, ¿tú ya sabías de este lugar, güey? Sí, la neta sí he sabido, mi familia desde hace generaciones, apoya aquí, con dinero y la chingada, y pues tenemos cosas que nos interesan, ¿no? Y le dice cuando van en el helicóptero, oye, pinche Jamie, quiero que sepas que no fue mal pedo lo de correrte, güey. Dice, no, pues, ¿ya qué, cabrón? Dice, no, güey, es que aparte de todo tú no sabes, pero realmente hicimos una apuesta, güey. ¿Cómo? Sí, yo le aposté a esta otra morra que si podía correr a 9 inversores, a 10 inversores, 9 de ellos iban a aceptar el trabajo de repartidor, cabrón. Y tú, pues, fuiste el que me hizo ganar la apuesta, güey. Entonces, chido por eso. Y pues, ni modo, güey. Mira, déjame decirte que, porque para mayor coraje de Jamie Gray al poco tiempo de que lo sacaron Uber Eats, termina comprando a esta compañía de este cabrón. Y este güey se hace todavía más asquerosamente rico. Y ese dinero le pudo haber tocado a Jamie si no lo hubieran mandado al carajo. Y le dice, no entendiste tú nunca, güey, tú llegaste con tu ilusión a poner tu dinero, pero pues la neta, mi plan desde el principio era generar una compañía para desestabilizar a Uber Eats, para llamar su atención, para significar un peligro y que Uber Eats dijera, ¿sabes qué, güey? Mejor te compramos y a la chingada. Dice, no era una empresa para, para durar, era una empresa para hacer ruido, ¿no? Y distraer a Uber Eats hasta que dijera, güey, cómpralos y ya. Y entonces Rob Sanders, que es un personaje tan agradable y tan entrañable y tan buena onda, le empieza a decir al piloto, oye, güey, bájame, quiero ver ese Kaiju. El Kaiju se llama Vela. Cuando Jamie Gray preguntó, ¿qué pedo con los Kaiju, güey? ¿Por qué les ponen este nombre, qué pedo con los Kaiju, güey? Este, Dice, ese se llama Vela. Dice, Vela, sí. Y el otro se llama Edward. Y dice, güey, no mames, los llamaste por puto Twilight. Sí, cabrón. Y ese otro, ¿cómo se llama? Se llama Kevin, cabrón. Digan mamadas, güey, ¿cómo Kevin? Entonces, tiene estas referencias y este sentido del humor. Y entonces este cabrón está chingue hijo del pinche Rob Sanders y empieza a ofrecerle dinero al piloto. ¡Ey, te doy $50,000! ¿Cuánto quieres, cabrón? Y el pinche piloto a la de tantas, desciende, porque ya le había dicho, no se puede, no se puede, señor. Desciende y le dice, bájate, cabrón. Dice, güey, si te voy a dar $50,000, me vas a llevar más cerca. Dice, no, cabrón, te estoy botando del pinche helicóptero porque la autoridad aquí soy yo y lo que tú acabas de hacer es un pedo que se castiga horrible aquí porque es corrupción, güey. Estás además suponiendo, estás insultándome y le empieza a soltar, ¿no? Estás asumiendo que yo soy corrupto, estás asumiendo que tú aquí puedes llegar y hacer lo que quieras con dinero porque allá adentro nadie tiene dinero. El dinero se les paga para que cuando regresen a sus casas, porque están por periodos de 6 meses, puedan, vivir sus vidas bien y con comodidad, pero adentro es como una pinche paraíso socialista, así lo define. Adentro todos trabajan igual, todos tienen derecho a lo mismo, todos tienen el mismo periodo de descanso, todos tienen que cumplir con sus obligaciones que se turnan, la limpieza, la guardia, etcétera. Y todos viven en paz a toda madre y cuando hay algo que celebrar, hacen sus pedas con karaoke y comen y la chingada y vuelven después al trabajo todos igual, cosa que no le entra en la cabeza al multimillonario, hasta que lo hace que se disculpe. Está bien, perdóneme. Pero cuando regresan a la base lo empiezan a acusar y lo empiezan a atacar. A ver, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué te querías bajar tan cerca del Kaiju? No, pues para verlo, no, no te hagas pendejo, güey, algo te traes, algo te traes. Y le dice, oye, le dicen a Jamie, yo te vi hablando con este cabrón, ¿de qué estaban hablando? No, dice, pues es que lo conozco, güey. Lo conozco y estábamos hablando porque este hijo de la chingada me despidió del trabajo que yo tenía en la empresa, bla, bla, bla. Ok. Dice, ¿y tú dirías que es una persona de confianza? Dice, güey, yo digo que es una mierda de persona.
¿Y tú crees que está diciendo la verdad? Dice, pues sí, dice, yo sí lo creo tan pendejo como para neta quererse acercar a ver un puto kaiju de cerca sin entender que en el momento en el que ese güey hubiera puesto un pie afuera del helicóptero, lo hubieran matado una infinidad de criaturas antes de siquiera poderse acercar al pinche kaiju. Y después le dice el pinche Rob, gracias, gracias por ayudarme, pinche Jamie. Sí, ¿sabes qué, güey? Hubo una parte del recorrido que ya no diste por tus pendejadas, pero ven, yo te voy a llevar a ver algo chido. Y se lo lleva lejos, bajando por muchas escaleras, como el pinche Jamie desde que llegó ahí ya tiene meses, su trabajo es cargar cosas, él siempre dice, mi trabajo es cargar cosas. Entonces, él tiene muy buena condición. Y el otro cabrón ya está que no aguanta de andar subiendo y bajando escaleras y yendo hasta muy lejos a un punto en el que lo saca, le cierra y empiezan a acercarse los bichos y este cabrón tiene un dispositivo de ondas sonoras para alejarlos y mantenerlos a raya. Y le dice, ahora sí, güey, ¿me vas a decir a qué querías ir? ¿A qué querías ir con Vela? No, pues ya te dije, la quería ver. Y si no me dices, te voy a dejar aquí que te traguen los pinches bichos, cabrón. Ah, no podrías hacer eso. Dice, güey, allá arriba toda la gente ya sabe que eres tan pendejo como para hacer este tipo de idioteces. O sea que créeme que si no, pues desapareció el güey y se lo comieron los cangrejos, no va a ser sorpresa de nadie. Le dice, está bien, güey, quería ADN de Vela. ¿Y cómo pensabas obtenerlo? Dice, pues les dije que soy diabético y que aquí venía mi insulina, pero esta en realidad es una jeringa. O sea, en ese momento nos damos cuenta, básicamente es Jurassic Park. Y este cabrón es Newman, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, de Y le dice, ¿tú crees que ibas a poder acercarte a un kaiju, picarlo con una puta jeringa, extraerle Estás idiota, güey. Bueno, pues sí, ya sé que estoy. ¿Y para qué querías el ADN? Bueno, es que en el mercado de energía y que como son nucleares y la chingada, pues obviamente este güey le dice, mira, cabrón, todas las pendejas que me acabas de decir te acabo de grabar, güey. Ah, o sea que me quieres chantajear. No, cabrón. Todo esto ya lo subí yo para protección mía, está en la nube y en cualquier momento que me pase algo, voy a encargarle a alguien que se dé a conocer. Quiero que te largues. Ya, no tienes por qué volver aquí, no tienes por qué poner esto en peligro. Y al poco tiempo de que se va este cabrón y desaparece, están viviendo su día normal. Bella ha estado presentando explosiones a través de, ¿no? Pues como Godzilla, erráticas. Está a punto de parir, está estresada por sus huevos. Es un tema muy difícil este kaiju. Se ha estado madreando y matando con otros kaijus. A ellos no les afecta en absoluto siempre y cuando sigan ciertas reglas de parámetros de distancia que ya tienen muy bien controladas y de la nada un puto día Vela desaparece. Desaparece como si jamás hubiera estado ahí. Y cuando se acercan a explorar, a ver qué pedo, Tom, que es de los güeyes más entrañables de la novela, que es el amigo de Jamie, deja grabando su celular y está explorando el perímetro y de pronto aparece un soldado comando, ¿no? Ataviado, con la máscara y todo, no saben quién es, pero es un pinche soldado y lo amenaza. Y se escucha que empieza a decir por el radio, hey, hay alguien aquí, se suponía que no debía haber nadie, y la chingada. Y pues terminan matando a Tom. Y bueno, la película, la película iba a decir, la novela está estructurada también como en tres actos. Ya decía yo, los actos aristotélicos, 28 capítulos muy digeribles. Todo esto pasa, ya da pie al clímax, porque me parece que en este momento en el que matan a Tom, ya es el final del segundo acto e inicio de lo que sería el tercer acto, del cual no voy a hablar para no dar más spoilers. La misma novela es consciente de que cada que pasa algo dramático o inesperado, a veces se ven venir de más lejos las cosas y el mismo narrador, que es un narrador intradiegético, en términos de teoría literaria, autodiegético, o sea, es Jamie contando su historia, es muy autoconsciente e irónico sobre todo lo que le pasa y sobre cómo para sorpresa de nadie y cosas por el estilo, cosas que a veces se podrían prescindir un poco, pero que tiene una congruencia. No me sorprendería que esta novela la hagan película y creo que sería una película divertida. Creo que sería también una buena miniserie. Yo la podría ver
como una buena miniserie de 8 capítulos o 10, cuando mucho, en Prime, se me ocurre, ¿no? Cualquier plataforma de streaming, y creo que sería bastante disfrutable. Creo que está hecha para ser adaptada y bueno, pues la ventaja es que no depende ya de que un productor o un canal o un puto algoritmo de la red determine si es viable o no invertir tantos millones en hacer esta producción. Pues ya está hecha en la novela y ya nada más hay que aplastarse a leerla. Así es que kaijus, ciencia ficción, criaturas gigantes. eh, de verdad es algo bastante grato, es una lectura bastante amena que yo recomiendo ampliamente, que me da mucho gusto haber leído, que si eres fan de aficionado a, adepto a esta clase de géneros y de referencias a la cultura pop, a la ciencia ficción, a los monstruos, a las criaturas, a todo eso, pues yo creo que te puede gustar mucho. Hasta aquí esta entrega entonces de las páginas tatuadas. Los dejo con esta recomendación de John Scalzi. Búsquenlo. Si alguien sabe de alguna otra novela o cuentos o lo que sea de kaijus en la literatura, de verdad es algo que me interesaría mucho saber. Suscríbanse, den like, búsquenos también en la versión de audio en Spotify o bien búsquenos en la versión de video de YouTube. Hasta la próxima.